Gracias por estar con nosotros aquí en Yo Soy 132 TV. Para nosotros en los Estados Unidos es un gran honor contar con una activista, una luchadora social. Su nombre es Julia. Ella, cuando fue niña, fue víctima del abuso sexual por parte de un sacerdote de la Iglesia Católica. Actualmente esto ya no es nada nuevo. Muchísimas personas saben que las víctimas de violación de los sacerdotes han estado denunciando. Lo grave de toda esta situación es que la Iglesia Católica sigue callando. La Iglesia Católica sigue reprimiendo a las personas que denuncian los abusos, y en muchas ocasiones las personas que ya son adultas, que fueron violadas de niñas, se convierten en activistas y defensores de los derechos humanos, y por eso son perseguidos, son agredidos, son violentados, no nada más por la Iglesia Católica, también por los gobiernos y por muchísimos fanáticos religiosos que continúan perpetuando a la institución que es la Iglesia Católica con esta parte de los curas pederastas. Por eso, aquí en Yo Soy 132, hoy le damos voz a una luchadora, a una activista, a Julia. Ella nos va a hablar acerca de su historia. Hola Julia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Julia, Muchas gracias por el apoyo y abrirnos esta puerta tan grande al mundo para que la gente se entere que hay personas que estamos luchando porque no haya más niños violados en este mundo por parte de sacerdotes católicos. Sí, como tú lo comentabas, fui violada por un cura a la edad de 7 años y tristemente no hubo familia que me defendiera, al contrario, decían que si seguíamos hablando del cura que nos podían matar. Callé durante 50 años esta realidad y al llegar a México me doy cuenta que aquí era algo horrible, violaciones de niños al por mayor, y decidí salir a manifestarme afuera de la Catedral Metropolitana aquí en México y exigirle a Norberto Rivera Carrera, que es el cardenal primado, que entregara a los curas pederastas porque no íbamos a permitir más violaciones a los niños. Y a través de esas manifestaciones, un domingo 7 de octubre del 2007, Norberto Rivera Carrera con su chofer me avientan con su camioneta blindada, dejándome fracturada mi columna vertebral. ¿Pusiste denuncia penal al respecto, Julia? Sí, así es, corazón, hice una denuncia penal y lo primero que me dijeron fue que yo no lo podía denunciar por intento de homicidio porque para mí eso había sido lo que él había hecho conmigo. Y el Ministerio Público puso que nada más era por lesiones que tardaban en sanar 15 días, cuando mi columna vertebral habían quedado 4 vértebras fracturadas. Es decir, que el Ministerio Público justificó la violencia que ejerció Norberto Rivera contra ti, porque además, para todas las personas que nos siguen en Yo Soy 132, tienen que saber que Norberto Rivera es el obispo primado de México, de todo el país de México, es el que representa a los mexicanos en el Vaticano, a toda la gente que es católica, y él ocupa un cargo político muy importante tanto en la Iglesia Católica como en México. Es una persona que abusa del poder, que abusa de apoyar a los políticos, a los presidentes mexicanos. Él los pone, los financia con el dinero de la Iglesia, con el diezmo que va la gente de buena fe, de buena voluntad a depositar a la Basílica de Guadalupe, y Norberto Rivera controla todos esos dineros y es como patrocina muchas campañas políticas como la de Enrique Peña Nieto, para entonces él gozar de impunidad. Y entonces todos los curas que llegan a ser violadores de niños generalmente no son denunciados penalmente, o si lo son, no se procede contra ellos porque la Iglesia es como que su protectora a través de Norberto Rivera. ¿Nos puedes hablar más acerca de este cura que es político, que está asociado al narcotráfico en México, que está asociado a la delincuencia, a la represión, y que además tiene toda una estructura de control de poder en México? Julia, ¿nos puedes hablar más? Dile a la gente de los Estados Unidos cómo se comporta Norberto Rivera. ¿Qué es lo que hace Norberto Rivera? Sí, mira, Norberto Rivera Carrera es el cardenal primado de México
pero es una persona que está inmiscuida en la política. Él promueve el voto desde el altar, él promueve el apoyo a los narcos desde el altar. Acaba de hacer un cortometraje antes de que pusieran al Papa Bergoglio, diciendo que nosotros teníamos que perdonar a los narcotraficantes que masacran a nuestra gente. Está metido en todas las reuniones de políticos, él opina sobre las reformas laborales, sobre cualquier tipo de reforma, y el artículo 130 de la Constitución tiene prohibido que la Iglesia Católica participe en asuntos de política. También tiene prohibido que hagan actos públicos fuera de sus templos. Y desde que Salinas de Gortari le abrió las puertas al Vaticano, se han venido dando este tipo de abusos por parte de la Iglesia Católica y el concubinato que hay entre el gobierno y la Iglesia, que esa es la verdadera palabra. Benito Juárez los divorció, pero es tanta su ambición y calentura que ambos siguen en concubinato. El gobierno le perdona sus corruptelas a la Iglesia Católica y la Iglesia Católica le bendice sus crímenes al gobierno. Ya estamos hartos, la mayoría de los mexicanos, de ver este juego tan sucio que tienen ambas partes, y queremos hacerle entender al gobierno de Peña Nieto que no estamos dispuestos a permitir que él siga tomándole padecer a la Iglesia Católica para que se meta a estar reprimiendo a la gente también desde el altar, porque desde ahí nos dicen que nos vamos a condenar, que si no hacemos las cosas como ellos dicen nos vamos a ir al infierno. ¿Y a dónde jodidos van a ir ellos que violan niños en el nombre de Dios? Cuando la misma palabra de Dios lo dice: hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, porque más le valiera colgarse una piedra en el cuello y aventarse al fondo del mar. O también dice: lo que es de Dios a Dios y lo que es del César al César. Pero estos no entienden, porque quieren tener manipuladas a las masas. Estás viendo Yo Soy 132 TV. En un momento continuamos.